Hola a todos. Este video está dirigido a los alumnos de la Escuela Preparatoria Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango de la materia de Química de primer semestre. En esta ocasión estaremos analizando algunos de los aspectos más importantes del método científico. Como habíamos mencionado en el video número 5, mencionábamos que la química es una ciencia. Y decíamos que la ciencia es la explicación racional del universo, es el conocimiento cierto de las cosas. En otras palabras, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de algo que es verdadero. Pero ¿cómo se llega a esa conclusión que lo que dice la ciencia es verdad? No son simples suposiciones, sino es parte de todo un proceso, parte de una metodología que se sigue, que se conoce como el método científico. En el programa de estudios nada más se maneja de manera superficial el método científico, después lo van a ver ustedes más adelante en otras materias, pero es para que se vea la importancia que tiene la química como ciencia. Que vean que la química no son suposiciones, sino son verdades. Partimos del método científico de una observación. Es muy diferente ver y observar. Cuando observamos lo hacemos desde una forma analítica. Estamos cuestionando. Estamos viendo el porqué de las cosas. Vemos una problemática, vemos un fenómeno que ocurre en la naturaleza, vemos una problemática social, vemos algún acontecimiento histórico, estamos observando. Hacemos un planteamiento del problema. ¿Por qué está sucediendo eso? Ya sea un fenómeno en la naturaleza, un problema social, de analizar, hacer ese planteamiento. ¿Por qué sucede? Ya vimos que está sucediendo. El planteamiento del problema nos dice, es esa interrogante, es la duda. ¿Por qué está sucediendo eso? Del planteamiento del problema se deriva la hipótesis. La hipótesis es una posible solución al problema observado. Nosotros estamos suponiendo, a lo mejor está sucediendo esto por alguna otra situación que vamos a determinar, una hipótesis, es una posible respuesta. Una vez que tenemos la hipótesis, lo que hacemos es una búsqueda de información. En ocasiones, hacemos unas hipótesis en base a un conocimiento reducido. En ocasiones nos damos cuenta que mucho ya se ha investigado, mucho ya se ha hecho y lo único que faltaba era que investigáramos, que buscáramos más información. Entonces aquí nos podemos encontrar en esa búsqueda de la información que puede estar ratificando nuestra hipótesis o completamente desechándola. Si los que dicen que la Tierra es plana hicieran la búsqueda de información, se darían cuenta que están en un error. La ciencia busca la verdad. Hay que comprobar, hay que demostrar. Y muchas veces tenemos que hacer esas búsquedas de información. Y no podemos tomar en cuenta tan solo lo que dice una persona. Tenemos que considerar lo que están diciendo muchas personas de diferentes partes del mundo y en diferentes momentos históricos en esa búsqueda de información para poder considerar un conocimiento válido o no. Si no nada más son unas cuantas personas lo que lo están diciendo y no están
basados en un conocimiento sistemático son errores. Entonces, tenemos esa búsqueda de la información. Cuando la búsqueda de la información nos va ayudando a defender o rechazar nuestra hipótesis, en ocasiones tenemos que llegar a la experimentación. Vamos a probarlo, vamos a hacer una prueba, una experimentación en el laboratorio para saber si nuestra hipótesis es acorde a lo que estamos diciendo. Hay situaciones que ni siquiera, insisto, en la búsqueda de la información nos damos cuenta a veces planteamientos o hipótesis que están muy mal hechos, que ni siquiera tiene caso llegar a la experimentación, porque uno ya sabe que están mal, que son incorrectos. Como el caso de los terraplentistas, que se dicen científicos, que con mucho conocimiento cuando están en un error. Y eso es tan solo un ejemplo. Hoy en día, la gente no se preocupa por buscar esa información, no se preocupan porque realmente sea cierto y creen cualquier cosa que aparece en internet. Que un youtuber lo dijo, que un influencer, y en ocasiones dicen unas mentiras tremendas. Por eso es importante hacer una búsqueda de la información, llegar a la experimentación. Cuando por medio de la experimentación logramos comprobar nuestras hipótesis, llegamos a una teoría. Esa teoría todavía va a entrar a un proceso de validación. Se va a comenzar un proceso en el cual se va a analizar todavía más información, se va a hacer un análisis de resultados para poder llegar a una ley. Cuando una teoría está completamente demostrada, llegamos a una ley. Cuando llegamos a una ley es porque es algo que se considera cierto, es algo que se considera verdadero. Esto es el método científico. Esto nos permite seguir adelante. Nos vamos a encontrar que en la historia el conocimiento es algo semejante a ir subiendo una escalera. Los conocimientos desarrollados anteriormente por personas nos van sirviendo de base para llegar cada vez más arriba, para que la humanidad tenga más conocimientos. Este es el método científico. No podemos ignorar la información previa y algo importante. Aspectos muy importantes de la ciencia es la reproducibilidad. ¿Qué es reproducible? Significa que diferentes personas pueden trabajar con el método científico y llegar al mismo resultado. Eso es la reproducibilidad, que sea reproducible, que cualquier persona lo pueda hacer. Y esto nos permite tener la comprobabilidad, que sea comprobable. Alguien dice algo y otra persona reproduce el experimento, reproduce esa búsqueda de la información, reproduce la experimentación y llega al mismo resultado. Eso es lo importante que tiene la ciencia. No se basa en lo que diga una persona, sino la comunidad científica se va a encargar de reproducir la información y comprobarla. Cuando pasa todo este proceso, logramos llegar a lo que es realmente la ciencia verdadera. Hay algunas personas, hay algunos influencers que dicen cada tontería, pero que no se ajusta a esto. En estos momentos actuales, con motivo de la pandemia, hay personas diciendo absurdos que pueden ser desechados con la búsqueda de la información. Insisto, la ciencia
es el conocimiento cierto de las cosas. Es la explicación racional del universo. Y para llegar a ese punto es todo un proceso. De tarea van a tener que buscar algo más de información sobre el método científico. En algunos autores manejan 5 pasos, otros 8 pasos, otros incluso manejan 20 pasos, pero estos son los pasos esenciales. Ustedes lo van a tener que buscar más información y lo escriben en su cuaderno. Hasta luego y cuídense mucho.